Nuevo capítulo de Expediente Vinotinto. Bienvenidos amigos, gracias como siempre por estar allí, por sus comentarios, por sumarse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Héctor Nuno González, no olviden suscribirse. Lo que nos apasiona, la Vinotinto, rumbo a las eliminatorias suramericanas al Mundial del año 2026. Vamos a seguir allí en cada partido a nuestra selección nacional. Hoy con un gran amigo, invitado muy especial, el Toto Janoski Silva, para un tema importantísimo, tal como hemos hecho en estas entregas de Expediente Vinotinto. Ya le dedicamos un episodio a los volantes ofensivos, también a los defensas centrales, los posibles jugadores en esas zonas. Hoy vamos a centrar el debate, en esta entrega vamos a centrar el debate en la primera línea de volantes, los mediocampistas defensivos, entre comillas, o esa primera línea que se para delante de la defensa y las posibles opciones del Bocha Batista para enfrentar el proceso hacia el año 2026, por supuesto, la Copa América. Recordando que en el mes de junio la Vinotinto va a jugar 2 partidos amistosos en una gira por los Estados Unidos ante Honduras y Guatemala. El Toto Silva pasa bien la pelota todavía jugando al fútbol, un volante ofensivo de buen pie, además periodista, además de un espacio que cada vez crece más en redes sociales. Los invito a seguirlo, Cooling Break, dedicado al fútbol cojedeño, al fútbol venezolano, con una probidad importantísima para compartir contenidos, y por eso está con nosotros aquí. Bienvenido, Toto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están viendo Expediente Vinotinto. Por supuesto, muchísimas gracias a Nuno por este formato que me encanta, hablar de la selección Vinotinto, hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y por supuesto repasar línea por línea, que eso me parece importantísimo, por eso y mucho más agradecido por esta oportunidad. Dejen allí sus comentarios. Nosotros vamos a partir de nombres específicos en esa primera línea de volantes. Todavía es el capitán, todavía es un referente a pesar de su edad. Tomás Rincón, que en los últimos años nos ha entregado tantas buenas batallas. Y un jugador que yo creo, Toto, seguramente vas a coincidir, está llamado a ser el referente de esta generación. Yangel Herrera, el oriental que recientemente salió de una lesión, ya volvió a las canchas en la Liga Española. Estos nombres, Toto, me parece que son nuestro punto de partida para hablar de quiénes deben ser los volantes defensivos en las eliminatorias. Sí, y estamos hablando básicamente de dos capitanes de nuestra selección, a pesar de la juventud que tiene ¿Tú le Yangel darías la Herrera. cinta a Yangel? Sí, a pesar de la figura que también ha tenido Wilker Fariñez, que ha aportado Sí. la banda, pero Yangel Herrera es el sucesor natural de Tomás Rincón. Sin embargo, y es algo que me gustaría hacer énfasis, Venezuela viene jugando constantemente con una línea de 4-2-3-1, en la cual juegan y comparten el eje tanto Tomás Rincón como Yangel Herrera. Y acá es donde nos ha costado bastante como selección, a pesar de que suene un poco difícil, porque sabemos que no tenemos defensores con buen pase y esa línea de volantes no tiene la salida que necesita la selección Vinotinto. Se supone que es una alcabala importantísima para la transición defensa-ataque del equipo. Exactamente. Entonces, estamos dependiendo mucho de los volantes externos, de los extremos que puedan encarar, porque no estamos teniendo circulación de la pelota entre centrales, mediocampistas y mediocampistas ofensivos. Y ahí es donde hay que atacar. Me parece que es el momento de hacer esa transición de jugar con uno o con otro y no necesariamente jugar con los dos. Cuando me dices, me lo planteas de esa forma, me estás hablando de la posibilidad de tener 3 hombres en una primera línea de volantes. ¿Quiénes serían? Quizás tener 3 hombres en una primera línea de volantes, y viene lo que yo considero como la respuesta natural que vienen haciendo todos los clubes y todas las selecciones a lo largo y ancho del mundo futbolístico. Tiene que ver con convertir volantes ofensivos, carriles centrales por supuesto, no extremos, en volantes de primera línea. Cuando tenemos dos mediocampistas que son box to box, que son de mucho corte, que son de mucho recorrido, es bueno acompañarlos con un volante central que dé más que todo salida. Esos jugadores Que se pare delante de la defensa, sí, por ejemplo. esos jugadores que a veces lo vemos como un poco displicentes, que caminan un poco la cancha, pero que te dan un buen pase. Y ahí es. Juegan con simpleza. Exactamente, muy importante. Siempre recuerdo aquel equipo del Chelsea que tenía a Kanté, que tenía a Kovacic, pero que tenía a Jorginho, que no se movía mucho, pero le daba Sí. salida.
igual que Gattuso con Pirlo. Es una pareja que se repite muchísimo en los clubes importantes en el fútbol, y es algo que hizo por lo menos la selección argentina. Ni Paredes ni ahora Enzo eran 5. Son jugadores que eran más volantes ofensivos y se retrasaron en la cancha. El primer pase del equipo. Exactamente. Algo que hizo en la selección por algún momento Luis Manuel Seijas. Sí, Creo que recuerdo. es algo que debería hacerse. Buscar ese volante ofensivo que pueda retrasarse en la cancha y que nos dé un buen pase y que se pueda acompañar con Rincón y con Yangel para hacer la barrera para que no nos ataquen. Un equipo glorioso, por ejemplo, Casemiro como 5 y a su lado Toni Kroos y Luka Modric, ¿no? Hablando de ese equipo del Real Madrid que ganó 3 Champions seguidas. Ahora, ¿quién sería el 5 de la Vinotinto y cuáles serían esos posibles nombres dado ese planteamiento que das, ¿no? Acompañado por 2 volantes interiores más? Aquí vamos a un punto importante porque tiene que ver con jugar con disposición táctica más allá de los nombres. Porque si vamos a quiénes serían... Trabajo para el Bocha, ¿no? Exactamente. Para el cuerpo técnico. ¿Quiénes serían directamente el que podría acompañar a Rincón y a Yangel? Quizás Cáceres, pero es más de lo mismo. Quizás Junior Moreno, pero es más de lo mismo. Junior Moreno sí es un 5 prácticamente nato. Mucho corte, pero poco pase. Entonces, aquí es donde voy, que quizás la respuesta estaría en futbolistas que tienen menos renombre para la selección, pero que te pueden dar ese buen pase. ¿Por qué no pensar en un Juan Piañor jugando de 8? O un Juan Piañor por ese carril central y protegido por... Algo parecido a lo que hacía, por ejemplo, Ancelotti con Di María, poniéndolo de 8 a perfil cambiado. Es algo que se hace mucho en el fútbol actual, sobre todo si tienes 2 volantes que te pueden proteger. Quizás el Brujo Martínez, que también le da muchísimo recorrido a la hace la banda y muchísimo corte, pero necesita Venezuela un jugador que sea capaz de quitarle la pelota a Chancellor, de quitarle la pelota a Osorio y decir yo soy el que voy a dar salida. Ábranse ustedes que yo voy a dar un buen pase. Eso necesita la selección vinotinto. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, uno que es de confianza, además del Bocha Batista, por ese buen torneo Mauricio Revelo que hizo en 2022, si no recuerdo mal, dirigido por el Bocha, y que seguramente va a estar en la convocatoria para el mes de junio? ¿Dónde pondría al Toto Silva a Telasco Segovia en este esquema del Bocha? Ese es un nombre que quería tocar. Creo que es un jugador muy joven que se puede adaptar a cualquier posición de la mitad de la cancha y que podría ser la respuesta a esta incertidumbre que tiene la selección en cuanto al 5. ¿Qué sucede? No lo dije de primero porque es cargar de mucha responsabilidad a un Telasco Segovia que no ha encontrado su sitio en la Sampdoria, pero me parece, y decía, para la selección a veces es más hablar de qué me funciona, hablar de cuál es el nombre que viene mejor. Y le pasó a Argentina en el Mundial. Pocos conocían a Enzo, pero fue la respuesta que tuvo la selección argentina y le funcionó muy bien. Entonces quizás es el momento de probar jugar con los 3, pero de darle esa responsabilidad de la salida al que tenga mejor pie, que esté Telasco Segovia. Ahora, en las eliminatorias suramericanas, la Vinotinto tiene que luchar en la media cancha, los jugadores Vinotinto tienen que luchar en la media cancha con centrocampistas de nivel mundial capaces de adaptarse a cualquier circunstancia. Al hablar de Uruguay, por ejemplo, con Betancur y Valverde, al momento de enfrentarlos tienes que ser una fiera sí o sí. El buen pie de Telasco Segovia, la fuerza, la experiencia de Tomás Rincón, la capacidad que tiene Yangel Herrera para ir de área a área son de alguna manera incógnitas que vamos a ir respondiendo, se van a ir respondiendo, por supuesto, que en partidos amistosos como el de junio y ya cuando arranquen las eliminatorias en septiembre, recordemos, visitamos a Colombia y después recibimos a Paraguay en Maturín. Ya el Bocha tiene que tener en septiembre, Toto, respuestas para empezar a sumar. 6 cupos en Sudamérica, 1 va al repechaje, un 7º equipo. Me parece que o es en este proceso, sino cuando, Toto. Sí, y eso es un trabajo arduo que tiene que hacer el cuerpo técnico de la selección, porque si repasamos los últimos años de la Vinotinto, la mayoría de los jugadores son este tipo de mediocampistas que se repiten. Recuerdo a Arquímedes Figuera, siempre es un mediocampista que va al corte, que tiene buen recorrido, pero que a veces le falta algo con la pelota. Entonces es un trabajo que tiene que hacer de convencimiento primero a los clubes. En el fútbol venezolano no hay jugadores de este estilo, creo que hay uno solo, y siempre lo digo, es de mis jugadores favoritos, que es Carlos Cermeño. Y después, muy pocos que sean ese jugador de buen pie, calidoso y que juegue de 5. Entonces, digamos al modelo que ha venido marcando Telasco.
por ejemplo. Exactamente. Es un trabajo de convencimiento que se debe hacer a los clubes. Mira, esta es la forma en la que se juega el fútbol actual. No hay equipo bueno que no tenga un volante de salida. Entonces, la selección se tiene que tratar como un club. Yo puedo tener 3 grandes nombres, pero si son 3 jugadores iguales, no van a jugar juntos. Veo la selección de Vamos Brasil. a ver un equipo plano en ese caso, ¿no? Exactamente. La selección de Brasil no juega con Fabinho y Casemiro. No. Son 2 5 geniales, pero son el mismo jugador. Sí. Juega Casemiro, juega Fred, y después tuvieron que hacer ese de convertir un volante ofensivo a volante central, que fue con Lucas Paquetá. Es correcto. Si lo puede Y hacer salió bien. Si lo puede hacer Brasil, ¿por qué no lo puede hacer la selección vinotinto? Sí, son precisamente detalles. Ahora, ¿qué haría Toto Silva si estuviera en la cabeza del Bocha Batista? Y antes de que me respondas, recuerdo en el discurso de Ricardo Baliño, que además es cercano al Bocha, con los mundialistas sub-17, les decía, muchachos, en la mitad de la cancha es donde se ganan los partidos de fútbol. Lo que quiere decir que estamos ante una filosofía de cuerpos técnicos argentinos que están convencidos de que es allí donde más hay que meter mano. Sí, y ya entrando más desde un punto de vista bien táctico y de lo que se vive dentro de la cancha, considerando que he jugado en esa línea de volante central. De hecho, me tocó hacer esa transición. Toda la vida fui 10 y me dijeron, mira, el 10 no existe, tienes que jugar un poco más retrasado. ¿Qué pasa? Tanto así que llamamos a Riquelme el último 10. El último 10, exactamente. Yangel y Rincón, cuando reciben una pelota directamente de los centrales, no giran. Es decir, reciben otra vez viendo los centrales y el pase va hacia atrás. Ajá. Viene el pase de Chancellor y va a Osorio. Eso es lo que le hace falta a la selección. Y cuando ya se ven apretados hay que saltar líneas, pelotazo largo, a dividir. Pelotazo largo para que Rondón la trate de ganar. Esa matiz del juego, ese control orientado, es muy importante para poder darle salida a un equipo. Porque cuando el 9 te presiona, están 2, 3 jugadores contra un solo 9. Si yo no tengo salida, no tengo giro, es un equipo que siempre me va a jugar plano. Va a jugar otra vez al retroceso, pase lateral, pase que no nos da pimienta para un ataque. Sí, ahora imagina, por ejemplo, en esa circunstancia, las desventajas que tienen los volantes ofensivos al momento de recibir. Exacto. Sin ningún tipo de ventaja para Sotelo, sin ningún tipo de ventaja para Juanpi, sin ningún tipo de ventaja para Machís, para Otero, que seguramente deben encarar por lo menos a 2 jugadores porque no le crean las ventajas necesarias. Ahora, creadas las condiciones, ¿cómo verías tú el equipo de mitad de cancha hacia adelante y qué tanto beneficio traería para la defensa mediocampistas que no tienen que hacer retroceder forzosamente al equipo? Sí, es seguridad con el balón, que es algo que le falta a la línea defensiva de la selección. Es muy dubitativa cuando la tienen los centrales, sobre todo cuando la tienen los centrales, porque la línea de centrales, y eso ya lo hablaron por supuesto, ideal de la Vinotinto, poco se ha juntado, que Ferrares y Osorio. Casi siempre está Chancellor, que en la salida le cuesta muchísimo, le cuesta horrores tener la pelota en los pies. Lo mismo a Villanueva, ya tenemos algunos partidos donde Villanueva lamentablemente ha salido mal y bueno, nos cuestan goles. Exactamente. Cuando sucede eso, hay 2 variantes. Está una en la cual lo hace mucho Toni Kroos. No es el volante central, sino uno de los volantes externos. El volante central del Real Madrid, por algún momento fue Casemiro, ahora juega Tchouaméni, pero Kroos juega sobre la izquierda. Ahí el cambio de posición es sobre un lateral. El lateral izquierdo del Madrid va hacia adelante y la pelota la saca, a pesar de que sea desde una esquina, la saca Kroos desde la izquierda casi siempre. Eso es muy importante, lo podría hacer Yangel o Rincón cambiando con los laterales. La otra es que los centrales se abran y que el 5 entre a la línea de centrales con seguridad para salir, ¿no? Exactamente, entre a la línea de centrales y los volantes y los laterales carguen hacia la línea defensiva de la selección contraria y sea ese volante 5 el que le dé la salida a la selección por el carril central. Algo parecido a lo que hace ahora mismo Rodri con el Manchester City. Exactamente, Rodri termina siendo prácticamente el central del Manchester City cuando el Manchester City tiene la pelota. Es el jugador más retrasado, pero es muy seguro con la pelota. Y los centrales son los que terminan abriendo y haciendo el equipo mucho más amplio para poder conseguir las triangulaciones. En el fútbol lo más importante son conseguir los triángulos, conseguir los espacios para que el rival se vea sorprendido. Venezuela es un equipo muy plano que... predecible, hasta aquí, hasta ahora. Si Venezuela juega 4-2-3-1, usted puede tomar cualquier fotografía del partido y vamos a estar 4-2-3-1. Y es algo que yo, como futbolista y como entrenador también, lo tengo muy claro, que las formaciones son defensivas.
En ataque todo esto se olvida. El 9 puede terminar... Dinamismo, el que ataca el espacio. El 9 puede terminar de 10, el 7 puede terminar de 9. Si el equipo no se mueve, no vamos a tener sorpresa. Y es algo que le ha pasado a la selección. ¿Cuál es el único ataque que tiene la Vinotinto? Que Machizo, que Soteldo encaren a 1-2 y los logren pasar. Desborde. Esa es la única que tenemos, un centro para Rondón y que sea gol. Del resto, movimiento tenemos muy poco. Entonces creo que es el momento de hacer ese ensayo, de hacer una selección más dinámica, de cambiar un poco los nombres, aprovechando de que hay algunos jugadores que ya van de salida. Correcto. Y hacer lo que se necesita para que la Vinotinto tenga otras circunstancias de ataque. Ahora, juega un poco con eso, ¿no? En junio ante Honduras y ante Guatemala, ¿a quién pondrías allí en la mitad de la cancha para darle un poco más de dinamismo y mejor salida al equipo? Yo ahorita mismo convoco jugadores del fútbol venezolano para acompañar, para probar. Si no juego con Telasco, y Yangel y Rincón, juego con Cermeño, Yangel y Rincón. Cristian Arotonda también es alguien que no hemos nombrado, pero que es un jugador que tiene Está en el abanico de opciones, estuvo en el módulo en Mérida. Exactamente, y tiene muy buen pie y tiene un pase que no es el pase que te va a dar ataque, pero sí el que te va a evitar la presión, que es el cambio de banda. Correcto. Es decir, no te va a dar el pase... Te cambia el panorama rápido. No te va a dar el pase del 5 al 10, no te va a dar el pase que da Busquets, pero te da el pase que daba Xabi Alonso, por ejemplo. Son dos mediocampistas muy distintos. Uno de los mejores en la historia cambiando de banda. Exactamente, dos jugadores muy distintos, pero que te dan dos formas de ataque. Es decir, no necesariamente te va a dar ese pase por el carril central, pero te va a hacer que la presión no sea fructífera, la presión del otro equipo. Ahora, ¿cómo haces con un jugador como el Brujo Martínez, por ejemplo, que a punta de corazón, de pulmones, de pierna, de lucha, siempre termina ganándose un puesto en el equipo? ¿Dónde lo ubicarías? Tiene que pelear el puesto con los volantes externos, por decirlo de alguna manera, que serían los 8. Tenemos un 5 y 2 8. No tenemos Correcto. 10. La Vinotinto juega sin 10 porque no hay. El 10 de alguna manera, el otro día lo discutíamos con Jonathan, ¿no? El que más perfil de 10 tiene es Juanpi. Sí. Por no decir el único. Rómulo Otero de alguna manera hasta extremo puede ser. Rómulo Otero es más extremo que 10. De hecho, él cuando juega por el carril central, él mismo carga el ataque hacia algún lado. Normalmente hacia la izquierda, termina chocando con Soteldo. Es Juanpi el que hace una función de mediapunta natural, de 10 natural. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Dos volantes que sean box to box, dos volantes que puedan cargar hacia el área, y eso lo hace Martínez, a pesar de que no es el jugador que tenga mejor pegada, pero sí el que tiene dinamismo. Sí. Lo hemos visto jugando tiene incluso... Muy buen recorrido. De extremo por la derecha, lo hemos visto jugando con la selección. En aquellas emergencias de Peseiro en la Copa América. Exactamente. Entonces creo que podía pelear un puesto, pero no es la respuesta al problema que tiene la Vinotinto. Es uno más parecido a Rincón y a Yangel que alguien que necesitamos para que sea el 5 de la selección. No está en esa línea, pero te voy a invitar a esa polémica, porque hay muchos comentarios sobre esa interrogante. No olviden dejar sus comentarios. ¿A quién pondría usted en la primera línea de volantes? ¿Está David Martínez para disputar un puesto en el equipo, a pesar de su juventud? Sí, yo considero que es el momento de que la selección de Venezuela haga la gran Ecuador. Ecuador, de un momento a otro, se deshizo de casi todos sus jugadores de muchísimos años, solo quedó Ener Valencia entre sus figuras, y aprovechó una selección juvenil muy buena, donde venía Gonzalo Plata, que ya que fue subcampeón, creo, de un mundial, para... no recuerdo ahora mismo el lugar donde quedó Ecuador en ese mundial, categoría sub-20. Sí, recuerdo a Campana, a Plata... Ajá. Para hacer Piero Hincapié, para hacer esa transición que necesita la selección Vinotinto. Más allá de nombres, repito, es una transición en cuanto al juego. Llevamos mucho tiempo jugando de la misma manera. Incluso cuando la selección Vinotinto estuvo cerca de ser un equipazo, aquella selección de Arango, aquella selección, era un equipazo, era una selección que jugaba muy parecido a la que juega ahora. Nos quedamos a un punto. Claro, pero con otros hombres, ¿no? Sí, en este caso. Con otros nombres, pero era una selección muy parecida a la que jugaba ahora, con dos volantes por fuera, dos delanteros en ese caso, Salomón y Joseph, pero ningún 10, dos volantes de corte. Era un fútbol mucho más al juego aéreo, era un fútbol mucho más a la pelota parada, era un fútbol de mucho más maña, pero ahora
no hay espacio para un fútbol así. Lo único constante es el cambio, ¿no? Estamos viendo que el fútbol se actualiza Es muy dinámico. permanentemente. Es muy dinámico. Ahora, para abrir en septiembre, ¿te la jugarías entonces con Yangel, Tomás y Telasco? Sí, ¿Te Yangel, gusta? Tomás y Telasco, y cargar de responsabilidad a Telasco de Segovia y decir, usted es el primer pase de la selección. El primer pase de Chancellor tiene que ser a Telasco Segovia. Sí, porque nuestro mejor exponente box to box o área a área es Yangel Herrera. Yangel ¿Estamos de Herrera, acuerdo? sin dudas. ¿Ustedes qué opinan, amigos de Expediente Vinotinto? Qué buena conversa con el Toto Silva. Este debate queda abierto. Vamos a seguir haciendo entregas de Expediente Vinotinto. Acabamos de tocar un área neurálgica, un punto clave para que la selección pueda aspirar a clasificar por primera vez a un mundial de fútbol, en este caso con la oportunidad de ir al año 2026. El Toto Silva, Janoski Silva, periodista de Cooling Break, síganlo allí en sus redes sociales porque comparte pero muy buen contenido. Toto, agradecido por estar con nosotros en Expediente Vinotinto. Los compañeros que están allí del otro lado, fanáticos de la Vinotinto, estoy seguro que van a dejar sus comentarios para la polémica, para el debate abierto, porque es precisamente esto lo que genera, ¿no, Toto? Y ya con esto pido de alguna manera unas últimas palabras por ahora, como dicen por allí. La Vinotinto genera pasiones y mucha discusión, ¿no? Sí, y cerrar con una reflexión, es muy fácil pensar que los errores están en la línea defensiva. Porque los errores están en la línea de centrales. Qué bueno ese comentario. Ahí cae siempre, Chancellor se le fue un despeje, se le fue la pelota por debajo, o el lateral izquierdo de la selección también es muy atacado constantemente. Pero si vamos a la táctica, lo que hace falta en la selección es un 5. Si tuviéramos un 5 de salida, Chancellor no cometiera esos errores. Varios dolores de cabeza nos pudiéramos ahorrar, ¿no? Exactamente. Entonces, correcto. Para echar la culpa, a veces, sí es la culpa de los centrales, sí es la culpa del lateral. Sí. Pero si vamos a lo táctico, la respuesta está en el 5. Y es por Sí. eso que es muy importante este capítulo y es muy importante para el Bocha Patista pensar quién va a jugar en esa posición. Correcto. Gracias, Toto. Amigos de Expediente Vinotinto, no olviden suscribirse a el canal de YouTube. Yo soy Héctor Nuno González. Gracias por tanta receptividad con esta entrega, con todas las entregas. Nosotros vamos a seguir en el camino cubriendo a la Vinotinto en las eliminatorias suramericanas, en el proceso de la Copa América 2024 y por supuesto a la Vinotinto en todas sus categorías, la masculina y la femenina. Esto es Expediente Vinotinto. Yo soy Héctor Nuno González.